En este video vamos a hablar sobre la respuesta escalón de un circuito RLC en paralelo. Considera el circuito RLC en paralelo que aparece en la figura. Interesa hallar la I debida a la aplicación repentina de una corriente directa. Eso quiere decir que repentinamente se abre este interruptor y tenemos esta fuente de corriente directa. Entra en acción y aquí tendríamos un inductor y un capacitor. Entonces, al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al nodo superior para t mayor que 0, cuando se abre esto, tenemos lo siguiente. Tenemos esta corriente, una corriente I y la corriente del capacitor igual a IS, que es la de la fuente. Entonces, recordemos que el voltaje en un inductor se define de esta forma. El voltaje en el inductor es el mismo que el de la resistencia. Entonces, al sustituir este valor aquí, encontramos esta expresión. Es una expresión de segundo orden. Dividimos entre RC, entre la capacitancia, entre la inductancia, ordenamos y tendremos dos soluciones, una natural y una forzada, que se expresa de la siguiente manera. El valor final de la corriente a través del inductor es igual que el de la corriente de la fuente IS. Entonces, a las ecuaciones de sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado, debemos agregarle este valor IS. En el caso anterior, cuando teníamos en serie los circuitos RLC en serie, el voltaje del capacitor normalmente era el mismo que el de la fuente. Entonces, en vez de tener un IS, teníamos un BS. Y debemos recordar siempre que esto es aplicable nada más para esta configuración en paralelo. Lo que hablamos en el video anterior es solamente aplicable para la configuración RLC en serie. Entonces tenemos este ejemplo. En el circuito de la figura debemos hallar I de t y R de t para t mayor que 0. En t mayor que 0 se cierra. Tenemos una fuente de 4 amperios, otra fuente aquí con una función. Esto menos no quiere decir que para t menor que 0 vale 30 y para t mayor que 0 es 0. Y tenemos un inductor y un capacitor. Para t menor que 0 el interruptor está abierto y el circuito se divide en dos subcircuitos independientes. La corriente de 4 amperios fluye a través del inductor de manera que la corriente inicial o la condición inicial sería igual de 4 amperios. Aquí, bueno, tenemos esto abierto, entonces claramente se ve que esta corriente que pasa por aquí es de 4 amperios. Y bueno, como nos indican que la corriente entra por aquí, iría en este mismo sentido, por lo tanto son 4, no menos 4. Entonces, como 30 U de t igual a 30 cuando t es menor que 0 y 0 cuando t es mayor que 0. La fuente de tensión está en operación para t menor que 0 en consideración. El capacitor actúa como un circuito abierto y su tensión es igual a la de la tensión a través del resistor de 20 ohmios conectados en paralelo con él. Por división de tensión tenemos que la tensión inicial del capacitor es igual a 15 voltios. Recordemos que tenemos aquí 30. Esto estaría abierto. Nos interesa esta tensión aquí, haciendo la simple división de tensión, ya que recuerden que esto está abierto, esto tiene mucho tiempo conectado, el capacitor estaría abierto. Por la división de tensión tenemos que aquí caen 30 voltios, que será la tensión inicial del capacitor. Ahora, para t mayor que 0, el interruptor está cerrado y se tiene un circuito RLC en paralelo con una fuente de corriente. La fuente de tensión está desactivada en cortocircuito. Los demás resistores de 20 ohms están ahora en paralelo
los combinamos para producir una resistencia equivalente de 10 ohms. Y podríamos determinar las raíces características. Entonces, antes de seguir avanzando, vemos cómo nos quedaría el circuito. Cerramos, ya esto dejaría de ser un abierto. Ponemos el capacitor, aquí tendríamos el inductor, quitaríamos el corto, tenemos un inductor, esto estaría cerrado, esto sería 0, entonces tendríamos esta resistencia aquí en paralelo con todo esto. Pero fácilmente podemos encontrar un paralelo equivalente entre estas dos resistencias, que es lo que mencionamos aquí. Ahora, teniendo la resistencia, la capacitancia, la resistencia equivalente, recuerden que hay que tener una resistencia equivalente, la inductancia, podemos encontrar alfa y omega. Entonces, alfa sería igual sustituyendo, recuerden que tenemos que tener cuidado con el 10 a la menos 3 para no tener errores en las unidades, sería 6.25. Sustituyendo el valor de la capacitancia, sacando la raíz, teniendo cuidado con las cuentas, tenemos que es igual a 2.5. Así podríamos sustituir en las expresiones de S1 y S2. Sustituimos y tenemos estas dos soluciones, de las cuales, resolviendo, sacando la cuenta, tenemos S1 igual a menos 11.978 y menos 0.5218. Ahora, puesto que alfa es mayor que omega, se tiene el caso sobreamortiguado. Tenemos la expresión. Esta expresión tenemos que IS es igual a 4, que es el valor final I de t. Ahora hay que emplear las condiciones iniciales para determinar A1 y A2 en t igual a 0. Entonces, teníamos inicialmente que I sub 0 es igual a 4. Metiendo aquí el valor de 0, tenemos IS es igual a 4. Tenemos la primera ecuación de A2 igual a menos A1. Entonces, al tomar derivada, derivando esto, tenemos esta expresión. Y si vemos en t igual a 0, tendríamos que encontrar este valor y tendríamos esta expresión sustituyendo aquí en igual a 0. Ahora bien, tenemos que el voltaje en el inductor se define de esta manera, pero el voltaje en el inductor está en paralelo con el capacitor y el voltaje del capacitor, como no cambia repentinamente, perdón, como no cambia repentinamente, es igual al voltaje inicial que encontramos inicialmente, que es igual a 15. Entonces, despejando la inductancia, tenemos que de I sub 0 es igual a 0.75. Al sustituir esto en la ecuación anterior y tomando en cuenta que A2 igual a menos A1, recuerden lo de aquí, tenemos esta ecuación, donde fácilmente podemos despejar A2, que nos da 0.0655. Teniendo A1 y A2, de la inserción de A1 y A2 en la ecuación, tenemos esta expresión en esta ecuación. Y la solución completa finalmente daría esta forma. Entonces, vemos que estos ejercicios en paralelo con una fuente nos interesa más es la corriente, mientras que en la ocasión anterior nos interesaba más el voltaje. Sin embargo, aquí podemos hallar el voltaje también. Y también tenemos que de I t sub 0 se obtiene B de t, que sería la derivada de esa corriente por la inductancia. Y IR sería el B de t entre 20, lo cual, sustituyendo, tenemos esta expresión. Ahora bien, vamos con este ejemplo. Tenemos que hallar B sub 0 para t mayor que 0 en el circuito de la figura. Tenemos que hallar este valor. Tenemos los siguientes equivalentes.
Tenemos este cuando está mucho tiempo conectado y tenemos este valor, este circuito equivalente. Entonces, el circuito A es cuando t es mayor que 0 y el circuito B es cuando ha pasado mucho tiempo. Esto quiere decir que tiende al infinito. Este es un ejemplo de un circuito de segundo orden con inductores. Primero, se obtienen las corrientes de lazo I1 e I2, las cuales circulan por los inductores. Se necesita obtener los valores iniciales y finales de estas corrientes. Para t menor que 0, tenemos que la fuente vale 0, de modo que I0, I1 menor que 0 es igual a 0, I2 menor que 0 es igual a 0. Para t mayor que 0, tenemos que la fuente vale 7. Así que el circuito equivalente es el que aparece en la figura A. Debido a la continuidad de las corrientes en el inductor, tenemos que se cumple lo siguiente. Tenemos que I sub 1 es igual a I sub 1 menos igual a 0, I sub 2 más es igual a I sub 2 0, I sub 2 menos 0 igual a 0. Entonces tenemos lo mismo para el voltaje, que tenemos que I1 menos I2 por la resistencia de un ohmio es igual a 0, ya que esto es 0, 0 y aquí tendríamos 0. Aquí tenemos las dos corrientes, aquí vemos la resistencia y se cumple lo que hemos visto. Ahora bien, al aplicar la ley de tensión de Kirchhoff al lado izquierdo de la figura, en la figura A, en T mayor que 0, aquí tenemos 7, 3 por I1, tenemos BL y finalmente tenemos B sub 0. Recorremos este lazo. Tenemos estas ecuaciones. Aquí esta corriente es la misma, en el inductor es la misma inmediatamente después. Entonces, tenemos que BL1, el voltaje en el inductor, es igual a 7 voltios. Y como la corriente en el inductor, perdón, el voltaje en el inductor se define de esta manera, al sustituirlo tenemos lo siguiente. Tenemos que BL es igual a 7 dividido entre la inductancia sería igual a 14 voltios. Y de manera igual como L2 de I2 de T es igual a BL2. Sustituyendo por L2, aquí tenemos la segunda inductancia, sería igual a 0. Entonces, cuando el tiempo tiende al infinito, el circuito llega a estado estable y los inductores pueden reemplazarse por cortocircuitos como en la figura B. Con base a esta última figura tenemos que I1 e I2 es igual a 7 tercios de amperio. I1, I2 es igual a 7 tercios de amperio. Después se obtienen las respuestas naturales eliminando la fuente de tensión como se advierte en la figura. Aquí se elimina la fuente de tensión. Aquí lo vemos. Y se aplica la ley de tensión de Kirchhoff a las dos mallas, la cual produce lo siguiente. Tenemos I1 por esta tensión por 4 menos I2 por 1 y menos I1 por 1 por I2 por 1 más la tensión aquí en el inductor. Entonces tenemos esta ecuación. Despejando I2 tenemos esta expresión y al sustituir I2 tenemos esta otra expresión. Sustituir este I2 aquí. Entonces tenemos esta expresión que nos da una ecuación de segundo orden. Y aquí tendríamos una ecuación característica sustituyendo estas derivadas por S, de las cuales tenemos dos raíces, S igual a menos 3 y S igual a menos 10. Así la respuesta natural sería de esta forma.
ya esto lo conocemos, que la respuesta natural es de esta forma. Entonces tenemos que encontrar estas dos constantes. Y la respuesta forzada sería cuando respuesta forzada o respuesta cuando está estabilizado el circuito. Tenemos que I1 es igual a 7 tercios. Ya lo calculamos aquí. I1 igual a 2 igual a 7 tercios. Y entonces de la ecuación de IS1 se obtiene la respuesta completa. Tenemos esta más esta, I1N. O sea, la respuesta natural. Entonces, para finalizar, tenemos que encontrar las dos constantes A y B de los valores iniciales con base a la ecuación IS1 y la ecuación I1T con esta ecuación y con esta otra ecuación. Entonces, tenemos que esta ecuación, esto sería igual a 0 y al tomar la derivada de la ecuación I1 de t derivando esto y establecer que t igual a 0 en la derivada y empleando la ecuación anterior encontramos esta relación donde podemos encontrar los valores a partir de esta y esta podemos encontrar los valores de A y B, los cuales A es menos 4 tercios y B igual a menos 1. Entonces, al sustituir estos valores aquí en esta ecuación, tenemos ya la respuesta completa. Ahora se obtiene I2 de I1. La aplicación de ley de tensión de Kirchhoff al lado izquierdo de la figura, que sería esta, tendríamos esta ecuación, donde despejando I2 nos queda de esta forma. La sustitución de I1 en la ecuación I de t genera I2 de t, que nos queda de esta forma. Y simplificando, finalmente obtendríamos esto. Pero en referencia a la figura, tenemos que este B sub 0, este B sub t, sería igual I1 de t menos I2 de t por 1. Entonces la sustitución de las ecuaciones, aquí tenemos I1, I2, nos daría lo siguiente. Pero observamos que B sub 0 es igual a 0. Como era de esperar por la ecuación, tenemos que BL2 es igual a B sub 0, que sería igual a 0, igual a estas dos corrientes, que sería igual a 0. Ahora aquí tenemos otro ejemplo. El conmutador del circuito de la figura ha estado abierto durante un largo tiempo, antes de cerrarse en t igual a 0. Debemos hallar B sub 0 para t mayor que 0 y su L para t mayor que 0. Esto estaba abierto. Esto aquí tendríamos un abierto. Aquí tendríamos un corto o un simple cable. Y luego se cierra. Para t menor que 0 es claro que aplicando este divisor de voltaje podemos encontrar B sub 0, que el cual sería 20 voltios. Entonces, y vemos que I sub L es igual a I sub L después que pasa el interruptor. Ya sabemos por qué, que es porque la corriente es la misma, que sería igual a 0, ya que esto está aquí abierto como un cable y por ahí no pasa corriente. Para t mayor que 0, ya al cerrarlo, tenemos este equivalente del cual podemos encontrar estas ecuaciones. Tenemos esta corriente que entra, estos 20 voltios entre esta resistencia, tenemos la corriente IC que pasa por aquí por el capacitor y esta corriente que es 0. Esta corriente es 0 porque el instante después que se cerró sigue siendo la misma corriente que teníamos anteriormente. Tenemos que I capacitor también es igual a 0. Ahora, acomodando y sustituyendo, encontramos el valor de omega y vemos que ambos valores, alfa y omega, son iguales. Eso quiere decir que es críticamente amortiguado. Entonces, teniendo la expresión de críticamente amortiguado y vemos que para un valor final este voltaje sería igual a 0,
este voltaje VO. Recuerden que esto al pasar mucho tiempo se queda aquí un cable y ese voltaje ahí es igual a 0. Este V sub 0 lo sustituimos aquí. Recuerden que tenemos que encontrar esta condición inicial, esta derivada inicial. Aquí podemos derivamos y vemos que V sub 0 más es igual a 20. Entonces, al sustituir estas expresiones en V sub 0, encontramos lo siguiente. Así encontramos el valor de V sub t para t mayor que 0. Ahora nos interesa calcular la corriente IL en función del tiempo para t mayor que 0. Entonces, tendríamos que IL sería de esta forma. La I final y tenemos esta expresión, que es la misma, o sea, ya que es críticamente amortiguado. Entonces, tenemos que I final sería 160 miliamperios, calculando. Tenemos que calcular la I final, que ya habiéndola calculado, tenemos este resultado. Tenemos que la derivada de la corriente, o mejor dicho, la corriente en el inductor, la corriente en el inductor se define de esta forma. Dividimos entre la corriente inicial entre la inductancia, encontramos que es igual a 60. Entonces tenemos estas ecuaciones, las siguientes ecuaciones de 4, de 3, y al sustituirlas aquí, ya que I final era igual a 160 mA, tenemos que IL en función de tiempo sería igual a esta expresión. Ahora rápidamente vemos este otro ejemplo. Se recomienda que la persona interesada en estos ejercicios haga los cálculos, ya que estos yo los saqué de manera directa para demostrar la teoría que hemos visto en este video. Entonces, se recomienda que saquen las cuentas y verifiquen que le dé lo mismo, ya que aquí tenemos que tener en cuenta los días a la menos 6, debemos tener cuidado con las unidades para que nos den estos resultados. Entonces, aquí tenemos los conmutadores 1 y 2 del circuito, están sincronizados. Cuando se abre el conmutador 1, el conmutador 2 se cierra y viceversa. El conmutador 1 estaba abierto durante un largo periodo de tiempo antes de cerrarse en T sub 0. Debemos determinar IL de t para t mayor que 0. Entonces, cuando este se cierra, este se abre. Cuando se abre el conmutador 1, se cierra el 2. El conmutador 1 estaba abierto durante mucho tiempo. O sea que aquí tenemos un abierto. El conmutador 1 estaba abierto durante un largo periodo de tiempo antes de cerrarse en T sub 0 este. O sea, tenemos este abierto durante un largo periodo de tiempo. Entonces, al cerrarse, este se abre inmediatamente. Están sincronizados. Eso es todo lo que nos quiere decir. T sub 0, esto se abre y este se cierra. Entonces, hallamos, como ya lo hemos hecho varias veces, las condiciones iniciales para el capacitor y la corriente inicial cuando esto está cerrado. Recuerden que aquí tenemos un abierto, tendríamos esta corriente, podemos hacer unas mallas, hacer unos recorridos y encontramos que la I en el inductor sería de 100 miliamperios. Y cuando ha pasado mucho tiempo, tendríamos que ser igual a 20 miliamperios. Y el voltaje en el capacitor, que sería aquí, podríamos hacerlo con un divisor de tensión, que serían estos 150 por esta resistencia por la suma de estas dos. Ese sería el voltaje del capacitor. Ahora, podemos hallar alfa y omega, de los cuales tenemos estos dos valores y vemos que alfa es menor que omega. Eso quiere decir que es amortiguado. Encontramos la solución sustituyendo alfa y omega. Tenemos la ecuación para cuando es amortiguado. Recordamos que tenemos senos y cosenos. De esta forma es más fácil porque podemos encontrar directamente el valor de una de estas constantes. En este caso, B1, al sustituir t igual a 0, esto sería 0, esto tendría 1, teniendo la corriente inicial que la encontramos anteriormente, que era igual de 100 miliamperios, que sigue siendo la misma.
La sustituimos aquí y encontramos que B1 es igual a 80. Tenemos que encontrar ahora la derivada de IL. Inicialmente cuando es 0, derivamos, sustituimos igual a 0. Tenemos B2, B1, que eso igual a 54, 12.5. Al sustituir encontramos B2. Y al final tendríamos la ecuación total, que sería simplemente sustituir y sustituir estos 20, que serían estos 20 miliamperios. Que recuerden, cuando esto está cerrado y esto está abierto y ha pasado mucho tiempo, esa es la corriente que tenemos que encontrar allí. Y es la que nos interesa. Ya que nos piden, acuérdense que nos piden es IL. IL tenemos que ver esa corriente en estado estable, que esa es la que le vamos a agregar a la ecuación que vemos aquí. O I final. De esa manera termino este video. Ya hemos visto cómo se comportan estas dos configuraciones, serie y paralelo, con una fuente. Recuerden que estas ecuaciones son aplicables para este caso. Si tenemos un caso un poco más complejo, debemos analizarlo para ver cuál caso se nos da, si se nos da un circuito en serie o un circuito en paralelo. Ahora, con esto podríamos decir que hemos terminado el tema de circuitos de segundo orden. En el próximo video veremos algunos ejercicios y finalmente veremos un tema donde se aplica una transformada en los circuitos, de manera que nos es más amigable trabajarlo en el dominio S. Esa transformada se llama la transformada de Laplace, que hace que estos circuitos de segundo orden se puedan trabajar de una manera mucho más fácil. Sin más nada que agregar, me despido.